Bienvenido a un episodio más de Éxito Financiero. Yo soy José Ángel Arán Escalona y estoy muy contento de que estén aquí conmigo en este nuevo episodio que prometimos tanto ayer en nuestras redes sociales y que tiene que ver con el paquete económico que ya está en la Cámara de Diputados para la aprobación, todo lo que tiene que ver con la ley de ingresos y la proyección de gastos del gobierno y la distribución de los gastos a nivel federal. Y les voy a platicar un poquito acerca de este tema que es muy importante que todos los que somos inversionistas y los que no son inversionistas también sepan de los destinos del dinero que está buscando hacer el gobierno para el próximo año 2025. Déjenme compartir pantalla. Y aquí está, voy a poner aquí mi plumita eh, para que vayamos avanzando. De entrada quiero comentarles primero qué es un paquete económico y qué contiene, ¿no? El paquete económico es un conjunto de consideraciones económicas y fiscales que se establecen para el siguiente ejercicio fiscal, en este caso para el 2025. Cada año, y eso lo escuchamos en las noticias como desde octubre, noviembre, se está empezando a cuajar todo eso, se da a conocer las previsiones, pronósticos de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que como ustedes saben es quien rige al sistema económico, el sistema monetario, el sistema económico a nivel federal. Entre otras cosas, rige a tres organismos descentralizados que son la Comisión Nacional de Banca y Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y a la CONSAR. Y bueno, esta Secretaría establece las pautas que seguirá el gobierno para obtener los recursos públicos, llámese ingresos, y la distribución del gasto, llámese egresos. Entonces, este paquete económico ya fue entregado por la Secretaría de Economía, perdón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 15 de noviembre. Ya se entregó este paquete al Congreso de la Unión. Este paquete contiene tres documentos que son muy importantes. Los criterios generales de política económica, que contienen los pronósticos de los principales indicadores macroeconómicos del país. Dos, la iniciativa de ley de los ingresos de la Federación es una iniciativa de ley. Va a ser ley cuando ya esté aprobada al 100% en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, es decir, en dónde se van a distribuir los ingresos para las diferentes necesidades que tenemos en el país. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con el tema de la ley de ingresos, ¿no? Fíjense que hay algo muy curioso. No hay una reforma fiscal, por lo menos para el 2025, y así lo ha decidido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Que permita que los ingresos de la federación aumenten de manera significativa. Y entonces lo que está proponiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una consolidación fiscal, es decir, que sigamos con los impuestos como vienen en 2024 y se consoliden para reducir el desequilibrio que por historia existe entre los ingresos y los gastos de la federación. Es decir, siempre hay un déficit fiscal, ¿vale? Pero este 2023 y 2024, como podemos ver en la gráfica, este desequilibrio fue mayor, sobre todo en 2024, ¿no? O sea, vemos como la línea verde, que son los ingresos de la federación, ¿sí? Contra la línea oscura o línea gris, como quieran llamar, que son los gastos que tiene la federación, pues el gap subió muchísimo en 2024. Entonces ha generado un desequilibrio importante y lo que está promoviendo la Secretaría de Hacienda es, vamos a consolidar la política de impuestos o los, sí, el tema de los impuestos de este año 2024, consolidemos para buscar disminuir el desequilibrio que ha habido. Y aquí se ve en la gráfica cómo va a haber una disminución en los gastos, ¿no? Por lo menos en términos reales. Evidentemente, de 9.22 pasa a 9.30 porque en la gráfica tiene datos en términos netos nominales. El plan del gobierno, como dice aquí, es reducir el gasto en términos reales, es decir, la diferencia que vemos ahí es por la inflación. Entonces, se espera que esa reducción del gasto público sea un 3.3% en términos reales. Ese es con respecto a la política de ingresos. No hay una miscelánea fiscal o una reforma que permite que haya más ingresos. Se va a consolidar para buscar disminuir el desequilibrio que hubo, sobre todo en este año 2024, y ya en 2026, pues se hablará de otra historia si es que realmente el gobierno logra reducir ese desequilibrio que hubo. Con respecto al tema de la política económica, es decir, el rumbo que según el gobierno federal
dice que va a tomar nuestra economía, tenemos los principales indicadores y uno de ellos es el Producto Interno Bruto, que es la suma de todas las producciones que hacemos en México, en diferentes sectores, en los diferentes sectores económicos y comerciales, y, transformacionales, etcétera, etcétera, que tiene nuestro país. El gobierno dice que el crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, va a ser entre el 2 y el 3% para el 2025. Esto es de 33.93 billones de pesos a 36.17 billones de pesos. Sin embargo, en el sector privado mundial, organismos mundiales, organismos nacionales, el sector privado, como dicen por ahí, tienen otros datos, ¿no? No coinciden las proyecciones. De hecho, el Banco Mundial dice que México va a crecer en 2025 1.5%, el Fondo Monetario Internacional el 1.3, la OCDE 1.2, que coincide con el Banco de México, que es a nivel nacional el 1.2%, el Banco de México, que es un organismo descentralizado del gobierno federal, que esperemos que siga así, ha sido una gran decisión, esperemos que siga esa decisión, y el sector privado, el sector empresarial privado dice, según una encuesta de Citibanamex, dice que México va a crecer el 1%. ¿Qué es esto? Que lo que se espera es que México crezca menos de lo que se espera cerrar en este año, que es el 2.5 como un máximo. ¿Esto es bueno o malo? Yo creo que más bien es, primero, porque estamos iniciando un nuevo gobierno y yo creo que las perspectivas, evidentemente el gobierno mexicano siempre va a decir que va a crecer más, porque al final no puede decir que va a crecer menos que este año, porque las señales al sector económico y de mercado sería una señal equivocada. Pero pues yo creo que el sector privado, los organismos internacionales, pues están tomando como de manera más moderada, más conservadora el crecimiento, porque también se espera ver cómo se desempeña este nuevo gobierno con las nuevas políticas de gastos e ingresos que va a tener. Entonces, esto es, en cuanto a otros indicadores como el tipo de cambio, pues todos sabemos lo que pasó a partir de junio, julio 2024 con el superpeso que estaba en 16 y tantos, y pasó luego a 17, 18, y hoy viendo una de las aplicaciones que yo uso que se llama investing.com, la pueden bajar en su teléfono celular, ya el dólar estaba hace unos minutos en 20.6, ¿no? Es decir, una depreciación fuertísima, fuertísima del peso contra el dólar. Y eso evidentemente a las personas que están invirtiendo con nosotros en dólares, pues les ha afectado de manera positiva, porque de suyo al sector de la renta variable, el sector accionario en Estados Unidos este año ha sido espectacular y se espera que cierre igual, ¿no? Esa depreciación del peso dólar ha traído una plusvalía adicional, ¿no? A favor, por supuesto. Entonces, el hecho de que el dólar esté como esté, afecta positivamente a los inversionistas que están haciéndolo en dólares, tanto en renta fija como en renta variable. Se espera que en este año el tipo de cambio cierre en 19.7. Yo creo, y es una opinión muy personal, que va a cerrar arribita de los 20, ¿no? Eso es mi opinión personal, espero equivocarme. Y si cierra arribita de los 20, ese factor que les decía de la plusvalía adicional es muy importante. En el 2018 dice el gobierno que va a estar, perdón, 2025 dice el gobierno que el dólar va a estar en promedio en 18.5. ¿No? En promedio 18.7 y al final del periodo 2025 en 18.5. Yo creo que todavía, y expertos dicen que debido a todavía las acciones que va a ejercer Donald Trump en su gobierno, tanto a nivel regional, llámese Norteamérica, a nivel mundial, muchos dicen que el peso todavía va a estar como por 2021, entonces va a haber todavía una ligera depreciación, no a niveles como lo tuvimos de 2 a 3 pesos del superpeso a la fecha, ¿no? Pero sí una ligera depreciación de un peso o de algunos centavos, cosa que si eres inversionista en dólares, debes considerar que te puede favorecer. En temas de en temas de inflación, ahí la inflación se espera que esté en 3.5 el año que viene y que cierre en este año en 4.3. Yo creo que 4.3, 4.5 está bien, es como creo que puede cerrar, pero el gobierno dice que 3.5. eh, pues la verdad es que puede ser favorable porque esto implicaría que las tasas de interés, como bien lo ven acá, las tasas de referencia de CETES a fin de cada periodo de 28 días bajen del 10 al 8%. Si esto sucede, eso va a hacer que el dinero en México cueste más barato. Y al costar más barato, la gente va a buscar más créditos. Y al buscar más créditos, esto puede fomentar evidentemente el ritmo económico de nuestro país, ¿no? Y eso puede ser interesante y puede ser bueno también en ese sentido, ¿no? Y también uno de los commodities más importantes que tenemos a nivel mundial, pues es el petróleo. El petróleo
que se espera que baje de 70.7 dólares por petróleo el crudo de exportación en México a 57.8. Esto me preocuparía si estuviéramos viviendo en las épocas de los 70s, 80s, por ahí 90s, donde todavía en un gran porcentaje del 70-80% de la economía dependía de los ingresos del petróleo. Hoy, como ya está todo muy diversificado, la verdad es que no es preocupante, pero desde mi punto de vista yo creo que en primer lugar, todavía los conflictos de Ucrania, Rusia, los conflictos de Medio Oriente, que todavía están efervescentes entre Israel, Palestina, en donde está Irak también metido mucho, pues hace que los precios del presupuesto de México o el pronóstico de México hace que lo ponga muy conservador a la baja, ¿no? Entonces, evidentemente eso va a afectar a los ingresos del país y por lo tanto aquí se me haría un poco incongruente en el sentido de que la Secretaría de Acreditación de lo Público quiere disminuir el desequilibrio que hubo este año 2024 entre los gastos e ingresos. Y bueno, no sé, esto me suena un poco incongruente porque esto haría que los ingresos en México y sin una reforma fiscal que aumente los ingresos de manera significativa, pudiera ser muy complejo el desequilibrio, por lo menos en términos reales, de esta balanza fiscal entre ingresos y egresos en el país. Entonces, hasta aquí, que esto es importante en cuanto a los indicadores, ¿no? Que para que tú también vayas viendo y vayas tomando decisiones en ese sentido. ¿Qué hay entonces ahora del proyecto de gastos, del proyecto de egresos que tiene el gobierno federal preparado para el próximo 2025? Aquí tengo una gráfica, podemos ver que hay verdes, hay rojos. Los que son en verde son los 10 ramos con mayor variación hacia la alza con respecto al presupuesto aprobado para el 2024, y los que están en rojo son los los ramos con mayor variación a la baja con respecto también al presupuesto aprobado del 2024. Recordemos que esto es un propuesto, todavía falta que se autorice, te voy a decir cómo va el tema de la autorización. Pero a mí me llama muchísimo la atención que de los 10 ramos más importantes a la alza, que están en verde, muchos tienen que ver con temas de salud o temas administrativos. Pocos tienen que ver con temas de infraestructura o temas de inversión o temas de crecimiento importante que puede afectar positivamente a diferentes sectores empresariales o económicos del país que generan empleos, etcétera, etcétera. El primero que se me hace importante es que es a la alza con un 183% con respecto al presupuesto aprobado, obviamente, o lo que está aprobado en este 2024, es el desarrollo agrario territorial y urbano, sobre todo en el tema de desarrollo agrario, que es la SEDATU. Sin embargo, no es que tengan un presupuesto impresionante. De 12.9 millones de pesos pasa a 38 millones de pesos. Eh, esta parte agraria, que desde mi punto de vista ha sido de las más abandonadas en el país, pudiéramos ser potencia mundial en general en esta parte, tenemos mucho campo y desde mi punto de vista muy personal, este tema que acabamos de celebrar, entre comillas, el 20 de noviembre de la Revolución, hecho histórico de nuestro país, que desde mi punto de vista dejó más cosas negativas en cuanto a pobreza financiera que prosperidad para el país. Pero bueno, es otro tema, no me quiero meter. Comunicaciones y transportes, cerca del 58%. ¿No? Que es algo importante. Es decir, infraestructura, comunicaciones y transportes es una buena señal, quiere decir que el gobierno le va a apostar por meterle más a toda la que es la infraestructura, federales, etcétera, etcétera. Vi por ahí un desplegado que un alto porcentaje de las carreteras en México, no recuerdo el dato exacto, pues traen un tema de daño, ¿no? En el tema, en el tema de comunicaciones. Y este sector es fundamental porque estamos hablando de movilidad del país en muchos términos, en turismo, en términos de materias primas, autos, etcétera, etcétera. Los sectores no sectorizados, así que el no sectorizado el 21%, al INE le van a dar el 18% más, un poquito más del 18%, y es lógico, porque pues como todos sabemos, la ley que se aprobó hace unas semanas acerca de la nueva ley en los temas judiciales de nuestro país, en el tema de la justicia de nuestro país, con las elecciones de todo lo que son magistrados, los ministerios públicos, colegiados, etcétera, etcétera, pues ya va a ser de manera popular, pues el INE necesita evidentemente más dinero, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad va a tener un 6% más de recursos, entre otras cosas, debe ser pues para solventar
el tema de la crisis económica que está teniendo este sector o esta empresa. Y por ahí también he leído que Claudia Sheinbaum y el gobierno están abiertos a que entre la iniciativa privada en este sector, cosa que se me hace sumamente inteligente porque no hay manera de que una sola empresa pueda con todo lo que se necesita en términos de electricidad, de energía en este país. El ISSSTE y el IMSS, entre los dos, traen cerca del 10% de aumento en el ingreso. Esto es importante porque pues, el sector salud y evidentemente el Poder Judicial, por lo que acabo de decir hace unos minutos, va a tener un 4.1% más, el Poder Legislativo 3.4% y el Bienestar 2.2%. Notemos que solamente hay dos como ramos que van directamente al tema del crecimiento económico del país, que son el desarrollo agrario y la infraestructura como tal, desde mi punto de vista. Y los sectores, o los 10 ramos, perdón, en rojo, con mayor variación hacia la baja, es la Defensa Nacional. Fíjense, la Defensa Nacional y la Secretaría de Protección Ciudadana, entre los dos, van a tener una disminución presupuestal contra ellos mismos, no es el presupuesto en sí, del cerca del 70%, el 43% de disminución de su presupuesto con respecto al de este año, la Defensa Nacional, o sea, la Sedena, y un poquito más del 36% de seguridad y protección. Preocupante por lo que todos sabemos, ¿no? La señal yo creo que aquí no es correcta. La señal que se está dando es que no le van a apostar a que la seguridad, por lo menos desde el punto de vista financiero, mejore para dar más recursos. Y eso, pues a nivel negocios, pues habla de que muchas inversiones, pues también pueden tener temor por estar aquí en México, ¿no? Porque la seguridad es muy, muy importante en el sector comercio, y no solo en el sector comercio, sino en el sector ciudadano, que eso es importante. Medio ambiente, recursos naturales, una reducción del 39%. No le van a apostar desde mi punto de vista, al tema de la reforestación, al tema de energías renovables. Y esto también es una mala señal, puesto que sabemos que la tendencia a nivel mundial pues va por ahí. El sector salud, el 34% menos, la Comisión Reguladora de Energía menos el 32%, bueno, casi 33%, la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 32%, el sector cultura casi el 31%, en un país donde necesitamos una población más culta, más echada para adelante en el sentido de conocimiento, desarrollo personal. Un país que no tiene cultura o que no fomenta su cultura o que no crece desarrollo personal corre el riesgo de ser un país que no crece más allá de solo lo económico, que es muy importante. El sector de la CENER, el 20.9%, el INEGI, el 17%, y la Secretaría de Turismo, el 13%. Este sí es una mala señal porque le están quitando recursos a uno de los sectores que más recursos genera a nivel comercial y servicios, que es el sector turismo, donde sabemos todos que México es una indiscutible potencia mundial. Entonces, pues aquí está, ¿no? A las secretarías a las secretarías o ramos que se les va a dar más dinero y a las secretarías o ramos a las que se les va a quitar dinero. Y esos tanto aumentos como disminuciones de recursos hacia dónde van en este proyecto de la federación, pues aquí les traigo los programas y proyectos prioritarios de la nueva administración de Claudia Sheinbaum. Y aquí hay algo muy importante. Para mí está claro que el gobierno de Claudia Sheinbaum, como vino el gobierno de López Obrador, presidente saliente, pues están más enfocados al asistencialismo. ¿Estoy en contra del asistencialismo? No, porque evidentemente hay sectores como las personas de la tercera edad, hay sectores como las madres desamparadas, hay sectores como los niños en situación de calle, de hambre, que requieren evidentemente, requieren atención. Pero yo siempre he pensado que si el asistencialismo funcionara, la pobreza en este país ya se hubiera resolucionado y la verdad es que no se ha solucionado, al contrario, ha crecido. Y aquí podemos ver cómo la pensión de adultos mayores va a tener 483 millones de pesos de distribución, ¿no? El tema de la educación básica, 78 millones, la beca universal Benito Juárez, 40 millones, Sembrando Vida, programa de vivienda social, 32 millones, pensión para personas de discapacidad, que se me hace muy valioso, 28 millones, la escuela es nuestra, jóvenes construyendo el futuro, fertilizantes, producción del bienestar, apoyo a mujeres de 60 a 64 años. Es decir, todo esto es muy valioso, son un poquito más de 835 millones de pesos, pero a los proyectos de inversión se les genera solamente 189 millones de pesos. Es decir, la distribución en proyectos de inversión es, si lo hacemos así, es
835 es solamente el 22%, representa el 22% de lo que se le va a distribuir al sector de asistencialismo. Repito, debería haber un poco más de equilibrio. Cuando un gobierno tiene un 80% de distribución solamente en el tema asistencialista, pues evidentemente puede, puede tener, puede tener muchos obstáculos o muchos desquebrajos por no promover la inversión. Porque evidentemente estos proyectos Tren Maya, Tren México, Tren Interoceánico, el Tren AIFA, pues esto es más bien movilidad, que también está bien, ¿eh? Yo creo que es importante tener movilidad. Pero fíjense cómo proyectos para construir conservas y obras hidráulicas solamente son 20 millones de pesos y proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de las vías de comunicación son otros 20 millones de pesos. ¿Sale? Es decir, se está invirtiendo poco. El tren Saltillo, Querétaro, Interurbano y Lechería, todo esto sube a 189 millones de pesos. Es decir, los proyectos de inversión del gobierno, como lo dijimos y es congruente con el tema de infraestructura de comunicaciones y transportes, va más enfocado al tema de la movilidad, cosa que se me hace bueno, pero es muy poco lo que se está poniendo con respecto al asistencialismo. Repito, no es que esté en contra de ayudar a los más necesitados. Yo creo que México se ha caracterizado por ser un país sumamente importante en la ayuda al prójimo. Pero ya hablando de temas de política económica, de temas de proyectos de gastos, en temas financieros de nuestro país, se me hace que hay un desequilibrio importante, ¿no? Donde hay mucho dinero para el asistencialismo y muy poco dinero para el tema de proyectos de inversión. Y bueno, desgraciadamente también estos proyectos para el asistencialismo, todos lo conocemos, pues van muy enfocados a seguir, a seguir teniendo votos, ¿no? Cosa que ya no va con el espíritu realmente de atender al demás, ¿no? Entonces, pues aquí también nos corresponde a todos ayudar a nuestros compañeros y prójimos mexicanos, pero bueno, la señal del gobierno desde mi punto de vista en este año no es la correcta. Repito, todavía no es, bueno, por lo menos para mí no sería la correcta en estos números, todavía no está aprobado. Recuerden que está en un proceso todavía de aprobación, pero pues teniendo la mayoría de la Cámara el gobierno de Morena, el partido, bueno, sí, el gobierno de Morena, pues seguramente se va a aprobar. ¿En qué va ahorita la aprobación de este paquete? ¿No? Bueno, todo empezó el 27 de marzo, ¿no? Decía yo, la presentación del paquete ya se hizo el 15 de noviembre, la discusión, aprobación, la discusión tanto en las cámaras de diputados como en la Cámara de Senadores, y la aprobación ante la ley, ante el Senado y la Cámara de Diputados, tiene que ser máximo hasta el 31 de diciembre. No hay otro plazo para que entonces la publicación, ¿no? De este documento, el paquete económico, tiene que ser antes del 31 de diciembre y tiene que estar publicada el 1 de enero de 2025. Entonces, pues vamos a ver cómo va a haber muchos movimientos, seguramente va a haber cantidades que se van a mover, probablemente se muevan pronósticos de los principales indicadores, presión de la iniciativa privada, eso espero, de las cámaras empresariales, tal vez haya movimientos de los indicadores por parte del Banco Mundial, Fondo Monetario, de la OCDE, qué sé yo, de tal manera que esperemos que esto se va a poner calientito y esperemos pues mucho debate y mucho verbo de parte de las cámaras de diputados y senadores para que este paquete se tiene que aprobar, como bien dijimos ahorita, el 1 de enero del 2025. Bueno, a grandes rasgos, este es el panorama del paquete económico. También hay cosas importantes que decir y que apuntalar, no tan profundo en este momento, no daría tiempo. Pues todo lo que se está aprobando para sacar de la jugada a los organismos descentralizados como el IFAI y todos esos organismos que son importantes para tener un contrapeso en el gobierno. Sí, ya sé que muchos de esos organismos que gastan millones de pesos a nivel mundial, también hay ámbitos de corrupción, no son perfectos, pero se necesitan. Entonces, el hecho de que esos organismos como el IFAI y otros que están por desaparecer o ya están desapareciendo, los van a desaparecer a partir del próximo año, da una mala señal a los mercados. Y eso hace que México corra el riesgo de bajar su nivel crediticio ante los mercados y que este baja de nivel crediticio pues haga que las inversiones extranjeras lleguen
poco, digo, no creo que no lleguen, pero lleguen en menor medida, ¿no? Entonces, las amenazas de Canadá de sacar a México del TEMEC, Estados Unidos viendo los aranceles o, ¿cómo se llama? Amenazando, ¿no? Amagando con aranceles en ciertos sectores de las o las importaciones que ellos reciben de México, es decir, nuestras exportaciones. Pues la verdad es que se está poniendo muy interesante el tema. Por eso yo creo que es importante, ante esta incertidumbre que se puede vivir en 2025 por todos estos menesteres, invertir en dólares. Invertir en dólares, que puede ser algo muy, muy valioso. Pero después de eso, hablaremos después en otro capítulo de eso para que tengas una claridad. Ahora, ¿cuál es el entorno en ese sentido para 2025? ¿O cuál es la perspectiva? Déjenme, perdón, aquí ya me equivoqué. Permítame un segundo. ¿Cuál es las implicaciones fiscales para inversionistas en el próximo 2025? Es decir, cómo proteger mi dinero en este entorno de temas fiscales en 2025. Bueno, de entrada, este es lo que va a suceder en 2025 en el entorno fiscal y patrimonial. ¿Vale? De entrada, cuando tú inviertes dinero, vamos a poner en renta fija o en renta variable, hay una retención provisional que desde 2024 es el 0.5%. Es decir, si tú abres un contrato de 28 días en CETES directo en el banco, en renta fija, 100,000, 200,000, 300,000 pesos, 10,000, 15,000, lo que sea, el banco, la institución financiera te retiene el 0.5% porque funcionan como intermediario para pasárselo al SAT y lo vas a ver en tu estado de cuenta. ¿Vale? En la ley de ingresos se plantea mantenerla en 0.5%, ¿no? ¿Va a cambiar? Yo creo que no. Yo creo que se va a quedar en 0.5% este provisional. Recordemos que antes de la miscelánea fiscal de este año era 0.15%, se subió al 0.50%. Por ahí estaban diciendo que si la subían a 1.48, ya se echaron para atrás, dijeron que no, que se puede mantener en 0.5%. Pero eso sucede en el sector bancario, en el sector financiero, ¿vale? Toda inversión, si es de 28 días, cada que se renueva el contrato de 28 días, vas a tener una retención del 0.5%, que es como un enganche, es una retención provisional de tus impuestos. Ahora, si estás en mercado de deuda, es decir, en renta fija, llámese en CETES, en deuda pública, entonces, de tus rendimientos reales, la obligación impositiva de impuestos que puedes tener tú es de hasta un 35% sobre esos rendimientos reales. Es decir, si tu rendimiento real, llámese sin inflación, es de en un año 300,000 pesos en renta fija, bueno, y te dan el 35%, bueno, pues de esos 300,000 pesos de rendimiento real, por punto 35 son 105,000 pesos, ¿no? Si fuera de 100,000 pesos, bueno, o si tuvieras 80,000 pesos de rendimiento real en renta fija y tu tasa impositiva de impuestos es del 35%, 28,000 son del SAT. ¿Vale? ¿Y por qué digo hasta 35%? Porque va a depender de cuánto tienes tú de tasa impositiva, ¿no? Por eso tienes que preguntarle a tu contador, tu contadora, cuál es tu rango de impuestos, que va a depender evidentemente de tu nivel de ingresos. Y si estás en mercado de capitales, llámese renta variable, entonces, tu tasa es del 10% sobre el rendimiento derivado de enajenar acciones, es decir, sobre la ganancia que tienes de la compraventa de acciones. Siempre es, obviamente, rendimiento. Si tuvieras pérdida, evidentemente no vas a pagar impuestos. Entonces, esta es la situación de fiscal y patrimonial en el sector financiero, llámese bancos, llámese casas de bolsa. Siguiendo en el tema, esto es lo que sucede en este entorno fiscal y patrimonial, ¿vale? Perdón, aquí se me olvidó poner, no pusimos los años, ¿no? Pero aquí está, por ejemplo, el 2020. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en 2020 cuando las tasas de inflación eran superiores a lo que veníamos viendo? Todo esto por el tema del famoso COVID, ¿no? Cuando tú tenías una tasa de rendimiento, que es los CETES, por ejemplo, que es el sector azul, que estaba cubierto por las tasas de inflación, pues evidentemente no había un pago de impuestos. O sea, desde el punto de vista real, es decir, tasa nominal menos impuestos igual a tasa real, pues evidentemente no había un pago de impuestos. Por eso era tan atractivo invertir en renta fija, porque la tasa de impuestos era nula, ¿no? Porque no había un interés real. Más bien, ¿no? Había realmente una pérdida, porque la tasa que tenías contra la tasa de inflación era mucho más alta que los CETES. Pero el día de hoy, donde los CETES están en promedio hoy, ya con los nuevos ajustes del Banco de México en sus tasas de referencia en 10.5,
y la inflación hoy está en 4,76, entonces el rendimiento real es de 5,29. De este 5,29 es donde, por ejemplo, en renta fija hay que pagar esa tasa de máximo el 35%, repito, de acuerdo a cómo estés tú. Entonces, aquí está un poco lo que les venía diciendo acerca del impuesto provisional del 0,5%. Así se ha venido moviendo a través del 2014 a 2024, ¿no? En 2023 todavía hasta febrero era el 0,15, en 2024 subió a 0,5 este, este impuesto provisional del 0,5% y se espera que no suba para el próximo año. Por entonces, existe una tormenta perfecta que va a continuar por lo menos hasta el año que viene, en donde con un interés nominal alto, es decir, interés nominal de renta fija 10%, que es lo que puede esperar, ¿no? Que como está ahorita, menos la inflación, eso genera una mayor ganancia real. Ya lo dijimos ahorita en esta gráfica. Si está en 10,5%, ¿no? La tasa de nominal menos la inflación, me queda, ¿no? 5,29%, que es a lo que me refiero aquí, es una ganancia real. Eso, menos la retención provisional, que se espera que siga en 0,5, genera un mayor pago de ISR en tu declaración. ¿Qué hacer ante esto, no? O sea, a ver, dices, oye, José Ángel, pues yo sí tengo 100, yo tengo 50, 100, 200 mil, 1 millón, 2 millones de pesos en renta fija. ¿Qué puedo hacer, pues, para que no me caiga? No, no es que me caiga, esas son las reglas, no es ni bueno ni malo, simplemente son las reglas son las reglas del juego fiscal, y así está el mercado ahorita en este tema de renta fija, y seguramente va a seguir para el 2025, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la oportunidad? Y aquí sí hay una gran oportunidad que estamos ofreciendo en Allianz. Y en Allianz estamos ofreciendo una oportunidad con uno de los productos que desde mi punto de vista son más emblemáticos, que es el producto Elite, en donde la inversión mínima es de 300,000 pesos. Tenemos estos mismos beneficios con el Optimax Plus, donde puedes empezar a invertir mensual 5,000 pesos, por ejemplo, 3,500, 5,000 pesos. Y estos dos productos en esa parte están regidos por el artículo 93 de la ley del ISR, que recordemos que es un artículo de diferimiento de impuestos, en donde a partir, y si cumple ciertos requisitos legales según la ley SR, a partir de los 60 años, el dinero que tú saques de tus rendimientos o de manera adicional o el dinero que requieras queda exento de impuestos. Aquí tenemos una inversión tradicional al 10% con el Optimax Elite, aparentemente tomando en cuenta que no hay un fee, es decir, no hay una comisión, por ejemplo, CETES directo, no hay comisión. Allianz te cobra en renta fija el 0,75% anual, que es una comisión muy baja. Si vamos viendo cómo se van moviendo los rendimientos, ¿sale? Entonces, al final del día, el saldo final después de un año es de 1,081,100 pesos, 1,081,100, perdón, en inversión tradicional, y 11,000 y 1,092,500. Es decir, con este producto Elite tenemos un diferencial de 11,400 pesos el primer año. Lo que va a suceder si tu producto lo tienes más de un año es que por interés compuesto y por la composición también de los impuestos y el diferimiento con artículo 93, vamos teniendo entonces una ganancia cada vez mayor. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí tenemos los rendimientos anuales de 100,000 pesos, ¿no? De este millón al 10%, una inflación de 4,6%, 46,000 pesos. Los rendimientos reales aquí de 54,000 pesos, aquí de 46,500. ¿Por qué? Por el fee. Evidentemente, por el fee hay una reducción en el rendimiento en términos de pesos, pero aquí no hay diferimiento de impuestos. ¿Sale? Aquí hay una retención de 5,000 pesos en el tradicional. Por lo tanto, tendrías que pagar impuestos por pagar 13,900. Y los impuestos total pagados es de 18,900 pesos. ¿Sale? Aquí en el producto Elite no hay ni impuestos retenidos porque no hay un provisional, no hay impuestos por pagar mientras el dinero esté ahí en el producto, y por lo tanto no te van a retener impuestos mientras el dinero está ahí en el Elite, cosa que no sucede en el sistema bancario, llámese CETES directo. La proporción del impuesto sobre el rendimiento es del 18,9 y aquí es del 16,28. Aquí vemos un diferencial importante. La tasa neta, es decir, ya sin impuestos, después de costos, es el 8,11 en el tradicional, y en el Elite es de 9,25. Aquí vemos realmente este diferencial de 11,000 pesos que se va a ir multiplicando por temas de interés compuesto a través del tiempo. ¿Vale? Esta es una oportunidad. Tenemos un producto que te ofrece ciertos
beneficios fiscales que son importantes. Si me dices, oye, José Ángel, ¿y qué pasa si yo quiero, o más bien en este artículo 93, que no va a existir acá? Porque además en este producto, después de los 60 años y teniendo el producto mínimo 5 años con tus recursos propios, después de los 60 años, si tú sacas rendimientos o dinero que requieras, vas a tener exención de impuestos, según el artículo 93, cosa que no existe acá. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona este diferimiento? Bueno, mientras no cumplas 60 años, si tú quieres sacar tus rendimientos o dinero que requieras de este producto Elite, te van a retener el 20% del monto que tienes, pero de los intereses o ganancia real, no del total que saques, que realmente es algo muy financieramente, más bien en flujo efectivo es muy poco significativo. Entonces, tenemos esta gran oportunidad, ¿no? En donde en lugar de tener tu dinero en el sector bancario, donde está visible al SAT, donde está visible a cualquier ejecutivo, de hecho, nos dieron un ejemplo de una persona que ya había vendido una casa y le dieron, no sé, 4 millones de pesos que le depositaron en su cuenta. Y dice, no pasó media hora que me hablaron de mi banco, no me acuerdo qué banco, para decirme, oye, vimos que tienes un saldo muy interesante que entró a tu cuenta, te ofrecemos una inversión, está visible. Y eso en términos de seguridad es muy importante. Aquí tienes un producto que es seguro, ¿no? Es un producto que tiene eficiencia fiscal, con beneficios fiscales de diferimiento y de exención, y que además es seguro porque tiene confidencialidad y seguridad a través de este vehículo de inversión que tiene estos niveles de seguridad y confidencialidad superiores a los del mercado, y que además es muy flexible porque tenemos en renta fija en dólares, euros, en pesos, y por supuesto puedes invertir en mercados en renta variable, por ejemplo, en un ETF que está casado con el Standard Poor's, ¿no? Entonces, además es un producto con liquidez de 72 horas, sin costo. Es un producto de estrategia sucesoria, en donde el dinero que tú tienes ahí, si tú falleces, se transfiere completo y exento de impuestos a los beneficiarios que tú nombres. Ya lo dijimos, es un producto inembargable, confidencial, sólido con una de las empresas más importantes a nivel mundial en términos de administración de activos, entre la quinta y sexta a nivel mundial, que es Allianz. Es flexible, porque ya dijimos, tiene diferentes alternativas de inversión y traspaso entre las mismas sin ningún costo, y además tiene una eficiencia fiscal importante. Entonces, pues yo aquí te dejo con estos datos. Yo espero que este episodio haya sido para ti valioso. Ahí está lo que viene, que todavía no está aprobado. Recuerden, se tiene hasta el 31 de diciembre de este año 2024 para ser aprobado y publicado para que se empiece a ejercer el 1 de enero del 2025, pero te dejo ahí, toma tus propias conclusiones. ¿Sale? Yo creo que es muy importante tener muy clara cuál es la información. Es importante invertir en mercados internacionales, en dólares, ahora con la depreciación del peso que va a seguir, no a los ritmos de junio, a estas fechas, a nuestros ritmos de depreciación, pero yo creo que va a seguir depreciándose poco a poco y eso puede generar una plusvalía adicional, además de la plusvalía que te puede generar el mercado en renta variable. A las personas que están invirtiendo con nosotros, vamos muy bien, vamos por el camino correcto. Solo recuerden que esto hay que tener mentalidad de largo plazo, ¿no? Que es muy importante, que en renta variable las minusvalías son parte del show, son parte del mercado, pero pues se espera que en 2025, no a los ritmos tan importantes que hemos tenido, pero siga habiendo una tendencia alcista para 2025 con este nuevo gobierno de Trump en Estados Unidos. Vayamos a invertir. Si no estás invirtiendo, estás perdiendo dinero. Si estás invirtiendo en el sector bancario, estás ganando si tienes plusvalías, pero esa parte se la está comiendo, tus intereses compuestos la está comiendo el SAT con los impuestos que te están cobrando cada cierto tiempo en la retención que tienes, en los provisionales del 0.5%. Vente a invertir con nosotros, nos va a ir muy bien. Éxito pleno.